La Sala Amós Salvador de Logroño y la colección Solo presentan ¿Qué hace una inteligencia artificial como tú en un sitio como este? Con Pablo Caldera. La importancia de la aleatoriedad y la posibilidad de que un algoritmo dirija una sala de arte. Un podcast de la exposición He aprendido que tienes que rezar por lo que no conoces. Comisariada por Julio Ontana y producida por Cultural Rioja y Sala Amós Salvador. Muchas gracias, Julio, por todo, por invitarme, por ser tan amable, por haber organizado esta exposición magnífica. Muchas gracias a todos por venir. Os voy a repartir unas fotos de gente que seguramente a lo mejor reconocéis, a veces, en fin, me pasa, o no reconocéis. No tengo para todos, pero bueno, voy a ir repartiendo y os vais pasando las que podáis. Os diré luego quiénes son y en qué consiste este reparto. Cuando Julio me llamó hace, no sé, por octubre, para escribir un texto sobre lo que iba a ser esta exposición, yo fui a la colección Solo, que siendo de Madrid era un sitio que nunca había visitado. Allí descubría un montón de artistas nuevos, ¿no? Y hubo uno sobre todo que me llamó la atención, que es el que tengo aquí al lado, que es Mario Klingemann, que entiendo que es el que llama la atención a todo el mundo y que incluso está en el cartel de la exposición, ¿no? Y sin embargo, en el texto que escribí no lo mencionaba ni una vez. Era un texto sobre las obras de esta exposición y partí de un concepto que me vino a la cabeza a partir justamente de esta obra, y el texto fue por su propia naturaleza, fue desarrollándose solo y no lo mencioné. Hablé de la esfera que tenéis allí de Nick Ramach, hablé de esa alfombra que hay colgada en la pared, una alfombra impresa en 3D, hablé de las sillas, hablé de Egocraft, hablé de Miriam Kahn incluso, que la tenemos aquí, y no hablé para nada de Mario Klingemann. Quizá por vértigo, quizá por el prestigio que tiene y quizá por miedo, ¿no? Porque yo no sabía muy bien cómo acercarme a esta obra en particular, que es la que voy a desmenuzar hoy. Solo voy a hablar de esta obra, así que tengo el privilegio de estar muy cerca de ella y, bueno, de verla viva, ¿no? Porque esta es una obra que está viva y en directo, creando imágenes. Y bueno, ahí vamos. Por eso se llama ¿Qué hace una IA como tú en un sitio como este? Que es un título que, bueno, se me vino a la cabeza, pues, una cosa graciosa, ¿no? Y a partir del título, que era lo primero que pensé, tuve que escribir o pensar la conferencia. El título es un chiste, pero la conferencia va a ser un poco seria. Espero que tenga también algo de humor. Pero bueno, voy a partir de esa idea, la idea de qué hace una inteligencia artificial, que hace una obra así en una colección de arte y qué hace en una sala de arte, ¿no? Es una cosa, es nueva, ¿no? Cuando vemos esta obra pensamos en lo novedoso, ¿no? Yo es lo primero que pensé, es una cosa que no habíamos visto nunca antes. Nuestra forma de ver el mundo desde los años 90 ha cambiado radicalmente, y eso todos los expertos en estudios visuales, que es una disciplina que nace como una prolongación de la historia del arte de los años 90, lo tienen muy claro. Ha cambiado nuestra forma de ver el mundo. Muchas veces no nos damos cuenta. Yo hoy me he bajado del autobús, no había estado nunca en Logroño y tenía que ir al hotel y pasar por aquí también, y como no sabía qué hacer, pues he abierto el GPS del móvil y ahí he visto una imagen de la ciudad, una imagen satélite de la ciudad, que era algo que hasta los años 90, incluso los 2000, pues era inaccesible, ¿no? Y me he visto en directo como un puntito rojo en esa ciudad andando, ¿no? Entonces, me he reconocido en un puntito azul, rojo, en el mapa de mi móvil. Y no es lo mismo que una cartografía, aquello era una imagen. Esa forma de ver el mundo que va cambiando desde los años 90, también con la llegada de Internet y con la inteligencia artificial, es lo que ciertamente explora Mario Klingemann. Podemos decir que esta obra es nueva, pero no nueva en el sentido como lo era una pintura de Picasso. Hay un crítico de arte que se llama Robert Hughes, que en los años 80 desarrolló una serie para televisión y también un libro que se llamaba The Shock of the New, el shock de lo nuevo. Y la portada del libro era Las señoritas de Aviñón de Picasso, porque esa obra nos enseñaba a ver de otra forma, ¿no? A reconocer rostros, a reconocer cuerpos de otra forma en la que no estábamos acostumbrados. Pero era pintura, ¿no? Era una forma, el soporte era el mismo. Sin embargo, esto no.
Esto es una pantalla, esto en todo caso se acercaría a una forma de arte que es el videoarte, pero tampoco es videoarte, porque esta obra está creando en directo imágenes. El videoarte pues siempre es una cosa ya grabada, ¿no?, que se proyecta. Y esto no, lo está creando en directo. Es nuevo, por lo tanto, completamente nuevo. Las ideas que yo tenía y que yo creo que casi todos teníamos de la cultura de la inteligencia artificial vienen de la ciencia ficción. Películas como Blade Runner nos introducen, ¿no?, en la inteligencia artificial. Blade Runner, que es una película del año 82, que supongo que mucha gente habrá visto, que ocurre en 2019 y no se parece en nada al mundo que Ridley Scott y Philip K. Dick imaginaron al mundo que vivimos en 2019, 2020, que, bueno, en fin, era un mundo muy diferente de repente, pero no se parece, no hay replicantes, no hay coches volantes ni nada. Hasta entonces, la inteligencia artificial, una obra como esta, era una obra imposible. Imposible porque era imposible de concebir, imposible de realizar materialmente, pero no improbable, no impensable. Era una obra pensable, pero imposible. ¿Es arte o es tecnología? ¿Es arte o es ciencia? ¿Qué es lo importante en el desarrollo de esta obra? Esa pregunta, que yo me la he hecho muchas veces, creo que es de muy difícil resolución, porque si pensamos en el cine, si pensamos en la fotografía, en los orígenes de la fotografía y los orígenes del cine, podemos pensar en el desarrollo de un medio técnico más que de un medio artístico, ¿no? La fotografía, cuando nace en el siglo XIX, se utiliza sobre todo con una funcionalidad anatómico-forense. La fotografía revoluciona el campo de la imagen, pero también revoluciona el campo de los estudios criminalísticos. A partir de la fotografía son pruebas. Tenemos una prueba, podemos hacerle una foto, congelar la escena del crimen y a partir de ahí investigarla. A los hermanos Lumière, que eran más técnicos, igual que Edison, ¿no?, eran más técnicos e inventores que artistas, les interesaba desarrollar un medio que captara la realidad en directo y en movimiento. No les interesaba tanto el desarrollo artístico de la imagen en movimiento, que es algo que llega después, con el cine americano, con Griffith o con Méliès en Francia, ¿no? Esa, como digo, la relación entre el arte contemporáneo, por así decirlo, entendiendo que la fotografía y el cine son artes contemporáneos, son artes modernos en relación con la pintura o la escritura, pues obviamente lo son, están intrínsecamente relacionados con la ciencia. Ocurre lo mismo con la inteligencia artificial. En Blade Runner estaba todo el rato sobrevolando el tema de la inmortalidad, ¿verdad? Hoy en día no tenemos ninguna forma de concebir la inmortalidad, salvo, para mí, en este caso. Estos rostros que están aquí son inmortales porque son virtuales. Son inmortales porque la única forma de concebir la inmortalidad es la no existencia o la existencia parcial, que es la existencia virtual. Ocurre lo mismo con las fotografías digitales que tenemos en el móvil. Solo existen en tanto en cuanto están dentro de un soporte y una pantalla, ¿no? Ese tema de la inmortalidad es algo que, bueno, luego voy a seguir tratando. Si os acordáis de los robots de las películas de ciencia ficción como 2001 o Star Wars, HAL 9000 o C3PO, son robots que piensan, que tienen una autonomía y una agencia como seres humanos. Esta inteligencia artificial que tenemos aquí es mucho, mucho más precaria que la que habían imaginado los escritores y los cineastas de ciencia ficción. Y también es mucho más precaria que un móvil o que un ordenador. Incluso es más precaria que un videojuego es un mundo autocontenido. El MoMA hace ya tiempo que incluyó a los videojuegos en su colección de arte contemporáneo, entendiendo que el videojuego también era una forma de creación de formas, ¿no?, de arte contemporáneo. Sin embargo, ese debate en torno a la inteligencia artificial y el arte no entró de lleno en el campo de la reflexión artística hasta que esta obra se subastó en Christie's, que fue el primer algoritmo que se subastó y se vendió en 2018. Ahí me pregunto que hay dos polos que mueven el arte contemporáneo o el arte coetáneo, porque esta es una colección. Arte contemporáneo también puede ser Picasso, ¿no? Arte contemporáneo pueden ser las vanguardias del siglo XX, que ya nos quedan 100 años vista. Pero esta colección es de arte coetáneo, es una colección viva, ¿no?, como dice Julio en su texto. Estamos asistiendo al nacimiento de una colección. Todos los artistas que hay aquí están vivos, si no me equivoco. Algunos son muy jóvenes. Mario Klingemann se puede considerar que es una persona muy joven, nacida en los 70. Eso muestra una evidencia, una importancia de la tecnología en el arte que se hace hoy en día, ¿no? Y que vuelve a traer la reflexión del inicio de la fotografía y del cine al terreno del arte coetáneo, que es la reflexión sobre la ciencia. En esta colección encontramos muchísimas pinturas
que es algo que se creía en los años 90, muchos artistas lo creían ya superados, y además encontramos muchas pinturas figurativas, ¿no? Que es algo que en los años 80, 60, 70 ya se creía superadísimo, ¿no? Está la escuela de Leipzig, tenemos por ahí la escuela de Leipzig, son todo pinturas figurativas, incluso Miriam Kahn. Estas pinturas también son pinturas figurativas porque se trata de reconocer los rostros del siglo XVII y del siglo XIX. Hay dos giros radicales para mí que se dan en esta colección y que nos ayudan a entender qué está pasando en el arte coetáneo. Uno es la vuelta de la figuración a la pintura, además a una pintura de gran escala, de gran tamaño. El otro es la vuelta a la fetichización del objeto. Cuando nos acercamos a esta obra, o cuando yo me acerco a esta obra, y supongo que es algo que ha pasado a más de uno, me encuentro ante mi propia incomprensión. No logro entender cómo esto funciona. Cómo funciona esto. Igual que no logro entender cómo funciona el reclinatorio que tenemos al lado, que también es de Mario Klingemann. En Madrid, además, yo me he mudado hace poco y vivo en la calle del Humilladero, y yo me preguntaba por qué se llama la calle del Humilladero. Y lo investigué, y era porque antes había una cruz, era la entrada, una de las entradas a Madrid, había una cruz y la gente se reclinaba ante la cruz y se humillaba, ¿no? Ante la cruz. Y es un poco lo que tenemos que hacer para que Mario Klingemann, su robot que está allí, nos dé una respuesta, ¿no? Reclinarnos y humillarnos ante la tecnología. Es una obra entre lo cínico y lo irónico, que es algo que pasa bastante en Mario Klingemann, y que a la vez que recupera ciertos tipos de sacralidad en el arte contemporáneo, también es una obra profundamente atea, porque su visión de lo sagrado es puramente mecánica, puramente tecnológica, casi aristotélica, ¿no? Lo sagrado es casi un relojero ciego, ¿no? Una cosa matemática, una cosa técnica, un algoritmo, pero que no logramos entender. Me ocurre con esto lo mismo, no lo logro entender cuando llego, no sé cómo lo ha programado, no sé cómo lo ha hecho, no se sabe, ¿no? A no ser que investigues un montón, pero no se sabe. En ese sentido, esta obra recupera una cosa que en el arte contemporáneo también se creía superada, que es la fetichización del objeto artístico. Si entendemos esto como un objeto artístico, que claro, lo es. Es una obra profundamente, voy a citar a para mí los tres artistas más importantes del siglo XX, que son Marcel Duchamp. Marcel Duchamp pues, quiso dinamitar el objeto artístico fetichizado, ¿no? Introduciendo objetos casuales, cotidianos en un museo. Joseph Beuys, a quien echaron de la escuela de Düsseldorf en la que daba clase por decir que toda persona podía ser artista, es decir, que toda persona tenía el derecho de acceder a la escuela de arte sin pasar por exámenes, y lo echaron de la escuela de Düsseldorf. Además, Joseph Beuys era un artista que no producía objetos, y Andy Warhol, producía muchísimos objetos, pero jugaba con esa fetichización que ya se daba en las mercancías, fetichizándolas aún más en el cuadro. Es decir, Andy Warhol hacía una meta reflexión sobre la fetichización de los objetos. Esos tres artistas crean un poco esto de la fetichización superado. Con Klingemann la fetichización vuelve. Estamos ante una obra que piensa en directo, que es algo que no habíamos visto nunca. Eso es el shock de lo nuevo. Una obra que piensa y que crea en directo, que se parece más a una performance, porque es un acontecimiento, aunque sea un acontecimiento virtual, que a una mera pintura. Nosotros podemos mirar una pintura y la miramos siempre de frente y la miramos detenidamente, fijándonos en cada uno de los detalles, intentando comprender qué es lo que hay ahí, ¿no? Sobre todo con la pintura clásica. Aquí no nos da tiempo fijarnos en los detalles, porque esto vuela. Esto va creando poco a poco y esto vuela. Y además las criaturas, los rostros son infinitos, por lo tanto no podemos congelar ningún rostro. También Mario Klingemann tiene una obra robot, que se llama Boto, le ha puesto el nombre Boto, que es un robot con un algoritmo mucho más sofisticado que este, que va creando imágenes, en este caso no son imágenes en movimiento, sino que son imágenes congeladas. Cada semana crea 350 imágenes. Las sube a una página de internet, su página de Boto. Hay 5.000 personas que en una asamblea virtual se reúnen y eligen una de esas imágenes a la semana. La más perfecta, la más adecuada, la más nueva. El concepto de lo nuevo ya vemos que va a estar sobrevolando toda esta exposición. Con esa imagen más nueva lo que hacen es subastarla. Se subasta virtualmente. Es un NFT, que es una de las últimas revoluciones en el campo artístico, que es que se venden imágenes que son puramente virtuales, es decir, que no tienen un soporte material impreso, sino un soporte únicamente digital, y que existen en tanto en cuanto están dentro de una pantalla y se encienden, ¿verdad? Con un certificado de autenticidad, eso sí, que demuestra que esa obra es única, original y firmado, en ese caso, por el artista y por la propia creación de Klingemann, es decir, firmado por Boto, que piensa y articula y crea, y firmado por Mario Klingemann, que es el que ha programado a Boto. Mario Klingemann, no exento de cinismo y de ironía, dice que Boto ha generado más dinero
con sus obras de las que ha generado él como artista. Y que lo que vende, los NFTs que vende Voto van a la propia restauración y a la propia programación de Voto. En fin, estamos ante un artista que no estudió arte, tampoco estudió ingeniería, es decir, es un completo autodidacta. Es un completo autodidacta en fin, su padre era ingeniero y él asume que su primer ordenador lo tuvo en el año 1983. Había muy pocas personas en el mundo con un ordenador en 1983. Es decir, no desde joven está acostumbrado al lenguaje informático, es lo que le interesa, pero es verdad que no tiene ningún tipo de formación artística. Y no se puede saber si su interés es más técnico o es más artístico, o si la innovación científica llega también al campo del arte, descubriendo nuevas formas de creación, o si es autónoma del campo del arte. El artista aquí no es el que ha creado las imágenes las crea la máquina. El artista simplemente ha programado a las imágenes. Estamos ante una cosa completamente nueva, de nuevo. El artista como programador, el artista casi como comisario de la propia máquina, ¿no? En ese sentido, es muy interesante pensar la evolución de la inteligencia artificial en tanto que programadora. Esta máquina está configurada de tal manera que la máquina tiene un gusto. Si veis, todas las imágenes se parecen entre sí porque Klingemann las ha configurado para que tengan un gusto propio. Igual que un coleccionista de arte tiene un gusto propio. Esta colección, digamos, es muy ecléctica, las hay mucho menos eclécticas, pero aunque sea ecléctica se puede reconocer que hay un gusto detrás, que hay un cierto tipo de gusto. El gusto, en fin, es personal, subjetivo y nunca es accesible del todo por otra persona, salvo el gusto de esta máquina. En ese sentido, cabe pensar la posibilidad de que, ya que las inteligencias artificiales en cierta medida sustituyen ciertas partes de la acción humana, pueda darse que una inteligencia artificial presida una sala de arte, ¿no? Dirija un museo, tenga su propia colección, ¿no? Si empezamos a configurar a las inteligencias artificiales en base a un gusto, y ese gusto lo hacemos muy amplio, puede ser que ellas mismas vayan comprando, vayan generando y vayan trayendo imágenes al mundo y recogiéndolas bajo el paraguas de su gusto, que es un poco lo que hace esta máquina. El campo, la inteligencia artificial en el campo de la administración y de la administración además institucional no es una cosa nueva. Recordemos las películas de Misión Imposible, de X-Men, en las que hay una máquina de reconocimiento facial, ¿no? El reconocimiento facial es una inteligencia artificial. Y además esas películas, si recordáis alguna escena, que hay en muchas, nos avisan de los peligros también del reconocimiento facial. Siempre suele que Tom Cruise le da una patada a un vigilante, el vigilante está inconsciente y Tom Cruise lo acerca a la máquina de reconocimiento facial y pasa él a la zona prohibida, ¿no? Y mata a unos cuantos y se pelea con unos cuantos. Nos avisan de eso, y eso es una inteligencia artificial. Pero también en el campo de la educación las inteligencias artificiales están presentes y no solo como modelos de aprendizaje. Al fin y al cabo estas máquinas también están programadas bajo un aprendizaje que es un aprendizaje muy, muy clásico, que ahora explicaré por qué. Os cuento una anécdota. En 2020, con la pandemia, en Reino Unido se suspendieron los exámenes de acceso a la universidad y el gobierno decidió que quien iba a decidir las notas de cada alumno era un algoritmo. Dejaron una cosa tan importante en manos de un algoritmo. El algoritmo lo que hizo fue recopilar todas las notas de del historial del estudiante, es decir, todas las notas de su historial educativo, y hacer una especie de media, pero claro, no puede ser tampoco una media exacta porque cada caso es diferente, con el historial de las notas de los colegios. ¿Qué ocurrió? Que en Reino Unido es muy importante en qué colegio estudies y la nota media que tenga tu colegio para acceder a las mejores universidades. Y sabemos que eso depende de una perspectiva socioeconómica. Pues ocurrió que al final los estudiantes con mayor nivel de ingresos familiares, que habían estudiado en colegios con mayores notas altas, acabaron en las mejores universidades y al contrario con los de menor ingreso, ¿no? La inteligencia artificial lo que hizo fue modelar eso y no permitir que los ciertos casos excepcionales de alumnos que venían de barrios más pobres o de la periferia de las ciudades o de pueblos y que tenían notas brillantes o que iban a tener notas brillantes no pudieran acceder, ¿verdad? Entonces hubo un montón de quejas diciendo que el algoritmo estaba teniendo un sesgo de clase. Pero claro, ¿cómo es posible que un algoritmo tenga un sesgo de clase si es algo que no piensa ideológicamente, ¿no? Con Facebook sucede lo mismo. Se ha dicho que cuando Facebook censura
castra, por así decirlo, cuentas porque cree, por error, muchas veces las castra no por error, pero muchas veces castra cuentas por error porque cree que esas cuentas son bots, son robots creados para, en fin, para poner comentarios o para cierto tipo de estafas, casi siempre son, el mayor número de errores se dan entre cuentas de usuarios pues, de países árabes, ¿no? Y se dice que el algoritmo de Facebook tiene un sesgo racista. No es el algoritmo el que tiene un sesgo racista o el que tiene un sesgo clasista. Es que el límite ético del algoritmo coincide con el prejuicio del programador de los algoritmos. Los algoritmos por sí solos no son nada. Los algoritmos están programados por alguien o por una colectividad y los límites éticos coinciden muchas veces con los prejuicios o con los, en fin, con los límites éticos también del creador de los algoritmos. En ese sentido, Mario Klingemann se quiere separar de esta idea de que él es un programador. Él, además, ha liberado la patente de este algoritmo, es decir, este algoritmo no es como la fórmula secreta de la Coca-Cola, lo descubrió él, pero está disponible para todo el mundo. Y le preguntan a Mario Klingemann, ¿pero cómo haces eso? Si lo has creado tú, te lo van a copiar. Y dice, bueno, el algoritmo para mí es solo el pincel. Él se compara con un pintor y dice, el algoritmo es el pincel y el pincel no es nada. Lo importante es todo lo que haya detrás del algoritmo. El soporte, en fin, nadie le va a copiar porque obviamente él es una persona que ya tiene un estatus, ¿no?, socioeconómico y un estatus en fin, casi como religioso en el mundo del arte contemporáneo y en su relación con la inteligencia artificial. Pero él se quiere separar un poco de esa idea del programador porque no entendemos que los programadores puedan ser artistas, ¿no? ¿Qué ocurre? Ocurre que los algoritmos pueden, muchas veces, los algoritmos o las máquinas creadas con inteligencia artificial pueden vislumbrar, pueden hacernos ver parcelas de la realidad que hasta entonces desconocíamos o simplemente éramos ciegos a ellas, ¿no? Lo que se conoce como ceguera social. El caso de los estudiantes de Reino Unido es uno de ellos, el caso de Facebook es otro de ellos, ¿no? Ayudan a visibilizar, sin querer, por error, ciertas parcelas de la realidad que nos son ciertamente inconscientes. En el año 2017, en la Universidad de Rutgers, que está en Nueva Jersey, hubo una serie de investigadores que son los que os he mostrado en las fotos. Quería también rendirles un homenaje a la gente porque muchas veces no se conoce, ¿no?, a la gente que está detrás de las obras, no se conoce el rostro. Ya que hablamos tanto del rostro, pues en fin, son todos ellos. Hicieron un experimento, crearon una máquina de redes antagónicas creativas, que ahora explicaré lo que es, alimentadas con 81.500 imágenes preexistentes de cuadros del expresionismo abstracto, el puntillismo o el fauvismo. Esas imágenes sirvieron como la alimentación, los datos que se le dan a la máquina para que la máquina produzca unas imágenes que se parezcan. Ellos dicen una cosa muy interesante, imágenes que sean nuevas, pero no demasiado nuevas. De nuevo, otra vez, el tema de lo nuevo, que no, si algo es muy, muy nuevo, no lo podemos entender, no lo podemos asir intelectualmente. Entonces, las cosas tienen que ser nuevas, pero no demasiado nuevas, como esto. Nuevo, pero no demasiado nuevo, es decir, nuevo, pero reconocible. Reconocible para que nosotros podamos tejer lazos, porque al final el cerebro funciona así, tejiendo lazos, ¿no? Y sobre todo el pensamiento visual funciona así, y la historia del arte funciona así, igual que la literatura, comparando con el método, o sea, no es un método tampoco científico, pero sí que inconscientemente funciona comparando. Pues esto me recuerda a esto, estos colores, tal, esto tal. Lo nuevo nos es muy difícil de entender. En fin, crearon estas 81.000, o sea, crearon estas imágenes a partir de 81.500 imágenes, maximizando los elementos de desviación, ¿no?, para que salieran imágenes a lo fauvista, imágenes a lo expresionista abstracto o imágenes a lo puntillista. ¿Y qué hicieron con ellas? Las expusieron en una sala de arte y luego las ofrecieron a un grupo de lo que ellos llaman no expertos en arte contemporáneo para hacer el experimento de a ver qué imágenes se identificaban como creadas por la inteligencia artificial, qué imágenes identificadas como creadas por un artista. Pues bien, este grupo de no expertos, como los llaman ellos, confundieron el 53% de las imágenes creadas por una inteligencia artificial como imágenes por trabajos humanos. ¿Qué nos enseña esto? Nos podría enseñar, la consecuencia que ellos sacaban era que el perfeccionamiento técnico de las máquinas que crean imágenes es tal que es muchas veces imposible distinguir entre una obra de arte creada por una inteligencia humana y una creada por una inteligencia artificial. Sin olvidar que la inteligencia artificial ya está alimentada por obras de arte creadas por una inteligencia humana, es decir, no crea de la nada. Pero también yo creo que en este experimento hay un sesgo, de nuevo, que juega con esta idea que presentaba de fascinación.
ellos están fascinados porque la gente confunda imágenes creadas por inteligencia artificial con imágenes que son imágenes creadas por artistas. Pero creo que no hay mayor problema en ese. Es decir, ¿cuál es el problema de eso? ¿Cuál es la consecuencia, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del experimento? El objetivo del experimento al final es una falsa humildad de la ciencia que se coloca sobre la conciencia de los sujetos no expertos, como llaman ellos, ¿no? Pues a Mario Klingemann, por suerte, no le interesa crear imágenes absolutamente realistas para que las confundamos con unos posibles cuadros, ¿no? Huyendo del realismo de los cuadros. Le interesa crear imágenes en las que el píxel se note. Aunque las pantallas sean 4K, que es la mayor resolución que podemos encontrar a día de hoy, el píxel se nota. Si congelamos una imagen, la imprimimos y la vendemos, se sabe perfectamente que es una imagen creada por una inteligencia artificial. A Mario Klingemann le interesa dejar claro que él es un artista que trabaja con inteligencias artificiales y que se supone no conoce genealogía. Sin embargo, viendo un poco las entrevistas que da, a veces le preguntan, ¿pero qué artistas son tus artistas favoritos? No, es que yo no soy muy dado a eso, no voy mucho a galerías de arte y tal. Pero en una entrevista dice Max Ernst. Max Ernst, que era un artista, nació en 1870, murió en 1960 o así, pues, un artista que germinó en las vanguardias del siglo XX, sobre todo en el surrealismo y en el dadaísmo. ¿Cuál era una de las características principales del dadaísmo? La serendipia, ¿no? La creación automática, la espontaneidad. Lo que tenemos aquí es serendipia, creación automática, espontaneidad. Porque la máquina va creando imágenes nuevas a partir de una programación que son tres cosas y es todo espontáneo, ¿no? Entonces, podríamos trazar una genealogía de Mario Klingemann, que no nace de la nada, que es un programador que tiene su primer ordenador en 1983, y el dadaísmo o el surrealismo del siglo XX. ¿Cómo funcionan estas máquinas? Las máquinas de creación de imagen funcionan por una cosa que se llama red antagónica generativa, que es una cosa bastante fácil. Son dos redes, pongamos dos máquinas, por decirlo así, cada una de ellas tienen una función. Esas dos máquinas compiten en lo que se conoce como un juego de suma cero. El juego de suma cero es un resultado en el que ni una sale ganando ni la otra sale perdiendo, es decir, ninguna gana, ninguna pierde, es como un empate. A la máquina se le entregan unos datos, lo que se llama input. Y de ahí salen otros datos que son output. Los outputs son las imágenes que vemos. Los inputs son las imágenes con las que son alimentadas esas máquinas. A partir del input, la máquina, la primera red, crea una imagen. Y la segunda red lo que hace es corregir a esa imagen. Lograr que la imagen se parezca a lo que la máquina, a lo que el programador quiere que se parezca. Entonces son dos redes que compiten entre sí, pero el juego siempre es un juego de suma cero. Es decir, un aprendizaje básico, ¿no? Imaginemos que ponemos a un robot a andar y, en fin, le enseñamos, lo primero que le enseñamos es, para andar primero tienes que levantar un pie, ¿no? Hacer así, para andar así, en fin, una pierna, luego otra pierna, luego otra pierna. Pero así el robot va a andar, pero el robot se va a chocar. Tenemos que programar al robot para que entienda dónde están los límites espaciales y no solo los límites espaciales, también los límites sociales, ¿no? Es decir, no puedes pasar por una carretera por la que pasan coches, tienes que mirar a los semáforos, en fin. Es un proceso de aprendizaje que se parece mucho al proceso de aprendizaje humano, pero que los humanos inyectan en las inteligencias artificiales. ¿Hasta qué punto entonces una inteligencia artificial es autónoma, tiene su propia agencia o depende en todos los niveles de lo que ha creado el programador, ¿no? Esa es una de los debates más claros y más controvertidos de la inteligencia artificial. Hasta qué punto una máquina puede, como en las historias de ciencia ficción, en las distopías, puede rebelarse contra los humanos, ¿no? Si hay una red que evalúa al input, si hay una red que evalúa a la imagen que entra, es posible que esa red se equivoque y produzca otras imágenes. Hay un espacio, ¿no?, de error que se les deja a las máquinas. Ya veis que la máquina de Mario Klingemann, la que tenéis allí, no siempre da frases que sean inteligibles, ¿no? Muchas veces las frases son ininteligibles, pero bueno, como dijo la propia máquina, tienes que rezar por lo que no conoces, ¿no? Esta máquina es imposible de conocer. Es imposible de conocer en un sentido clásico. Nosotros podemos conocer, hay mucha gente experta en Picasso, en Velázquez, ¿no? Hay gente que se conoce en las meninas al dedillo, se conoce cada detalle, cada punto, se conoce cada pincelada. Esta máquina
máquina es imposible de conocer porque es infinita, porque las imágenes que van creando son infinitas. ¿Cómo se puede conocer lo infinito, no? Es imposible. Nosotros podemos detenernos en esta mujer que tenemos aquí o en aquella de allí, pero en 10 minutos esto habrá cambiado y estas mujeres no volverán a aparecer nunca más. En ese sentido, es lo que más se acerca, como os digo, a la inmortalidad. Pero para que existan estas imágenes es necesario que preexistan unas imágenes reales. Con las redes antagónicas generativas lo que hizo Mario Klingemann fue inyectar miles y miles de retratos. Daba igual la calidad, él simplemente buscaba retratos puestos entre los siglos XVII y XIX, los inyectó en la máquina y con un juego que programó que él dice, y es así, que es exactamente igual que el Tinder, la aplicación para ligar, hizo que la máquina discriminara entre las fotos que le gustaban, los cuadros que le gustaban y los cuadros que no le gustaban. Esto no me gusta, esto me gusta, esto no me gusta, esto me gusta. Estaba programado exactamente igual que el Tinder. A partir de ahí, ese fue el aprendizaje de esta máquina y eso fue lo que hace que construya imágenes infinitas. No solo es una red antagónica generativa, sino que también es una red neuronal convolucional. Eso es pues, una modificación, una innovación más que Klingemann le añade para no tener que programar nunca más la máquina. Es decir, la programa una vez y ya está. Lo único que hay que hacer, pues Julio lo sabrá mejor, es cuidarla, ¿no? Tener mucho cuidado con ella, pero la red esta convolucional lo que hace es imitar la corteza visual primaria del cerebro y es reconocer y clasificar jerárquicamente en base a los detalles las imágenes, ¿no? Entonces la máquina se centra en un detalle que puede ser un píxel de los labios o un píxel de los ojos y a partir de ahí, con los datos ya que le han ingresado, va creando imágenes nuevas. Volvemos un poco a la relación entre la inteligencia artificial y la técnica. Al final la pregunta que nos hacemos todos, yo creo, es ¿por qué? ¿No? ¿Qué hace una IA como tú en un sitio como este? ¿Por qué introducir inteligencias artificiales en los museos? ¿Cuál es la funcionalidad de esto? Claro, es una pregunta falsa, porque nos preguntamos cuál es la funcionalidad de un cuadro, nadie se pregunta eso, ¿no? Porque entendemos que el arte es autónomo y que no tiene, es un medio sin fin, ¿no? No tiene fin. Si tiene una finalidad es porque a lo mejor no es arte, ¿no? Según ciertos filósofos, el arte siempre es medio sin fin. Pero claro, como hay una relación tan clara entre la tecnología, que se presenta además como sagrada, y el arte por inteligencia artificial, es necesario que nos hagamos esa pregunta. Igual que la Segunda Guerra Mundial, por desgracia, ayudó al desarrollo de la computación y la Guerra Fría ayudó, por desgracia, al desarrollo de Internet, la guerra contra el terror, lo que se llama así, bueno, la guerra que nace a partir de 2001, un poco deslocalizada entre Estados Unidos, posibilita, no voy a decir ayuda, posibilita el desarrollo de la inteligencia artificial. Los reconocimientos faciales. Esta obra no sería posible sin los reconocimientos faciales que se han utilizado en la guerra y que han sido creados para la guerra, por y para la guerra. Pero también, en fin, los drones, ¿no? Pongamos los ciberataques, todo eso viene desarrollándose con una funcionalidad que es la funcionalidad de atacar. Entonces, la relación entre el arte y la ciencia es una relación que, éticamente hablando, puede ser muy peligrosa si ponemos ese marco, pero que nos puede dar obras tan importantes y tan difíciles de entender y de asir como estas. Una obra que funciona en base a una serie de preferencias estéticas. Nunca antes había pasado eso. Nunca antes había habido una obra que pensara, que tuviera un gusto propio y que pensara ese gusto en directo y que nos ofreciera su gusto en directo, ¿no? Es como una colección. Yo lo veo igual, es como una colección virtual que se nos presenta. Hace 40 años, como digo, esta obra era imposible de concebir, pero no era impensable. Había gente que ya la había pensado. Hay que preguntarse qué haría Max Ernst o qué hubiera hecho Max Ernst de haber tenido a su alcance la tecnología que tenemos hoy en día, ¿no? Al final, como dice Mario Klingemann, las imágenes están, yo solo las cojo, pues hay muchos artistas que no son programadores, que trabajan con la inteligencia artificial, como Ego Craft, que lo tenemos allí, pero no es un programador, que cogen la inteligencia artificial y la meten en su producción artística. Lo mismo hace Fej Ahmed con esa alfombra que tenéis ahí, que es una alfombra creada con un ordenador y luego impresa en 3D, ¿no? Que reflexiona a su vez sobre la relación entre lo clásico, lo antiguo, entre la tradición y la novedad, ¿no? Porque además él es un artista de Azerbaiyán, que ya sabemos que las alfombras es la máxima tradición artística, artesanal de Azerbaiyán, ¿no? En fin, esas obras, esas imágenes que os he repartido
no son de personas que existan, ninguna de esas personas existen, no son los programadores de este experimento. Esas imágenes están sacadas de Internet, son imágenes producidas igual que estas con redes antagónicas generativas y, bueno, en fin, a mí hay gente que la veo y me suena, pero obviamente no existen. Existen a partir de datos de otras imágenes, datos libres de imágenes nuestras o de quien sea en Internet, y creo que es lo que más se parece hoy a una idea de la inmortalidad, ¿no? La inexistencia física, ahora mismo en un soporte, pero inmortal, porque son solo imágenes, no son sujetos. Y bueno, eso era todo. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Un placer. No he dicho el nombre del libro de Pablo porque tenía siempre la urgencia y los nervios de veros a todos. El libro es El fracaso de lo bello, en la Caja Book, y también colabora, evidentemente, con el texto que ha dicho el mismo, al que se ha referido el mismo, con el libro de esta exposición que saldrá en breve. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, ¿deseáis hacerla? Pablo, antes de que haya otra pregunta, cuando te refieres a la inteligencia artificial, cuando vamos a los museos siempre pensando que hay una historia detrás, ¿no? Cuando vamos a ver Las señoritas de Aviñón es casi como si, bueno, de repente se nos abriera la contemporaneidad, como si nos recibiera en casa un momento único en la historia. No digo un destello nuclear, pero casi. Cuando nos acercamos al cuadro de Miriam Kahn, de alguna forma estamos entendiendo qué le pasaba al artista o qué siente el artista. Cuando nos acercamos a Mario Klingemann, lo has dicho muy bien, el artista quiere borrarse, el artista pasa por ser un programador y no un artista, pero tampoco un programador al uso, pero lo que nos deja es la obra. Desaparecerá mañana Mario Klingemann y solo quedará este trabajo. Pero este trabajo tiene una historia algo extraña. Max Ernst, de alguna forma, con sus collages, estaba también dejando un momento de la historia, ¿no? ¿Qué nos deja esta obra? ¿O qué piensas que nos deja esta obra cuando haya desaparecido el artista, si en realidad no hay memoria de lo que hemos visto y nunca va a haber memoria de lo que queda por ver? Pues esta obra, el único rastro que puede dejar es el rastro que dejamos nosotros en ella. Es el rastro que deja la obra es el rastro de su movilidad, ¿no? El rastro que dejamos nosotros en ella, cómo los usuarios, cómo el público interactúa con ella, es lo único que yo creo que va a dejar, aparte de toda la literatura que se crea en torno a la obra, es decir, los datos históricos de que fue el primer algoritmo que se subastó en Christie's y eso ya lo convierte en una obra muy importante, pero bueno, que estuvo en Logroño, en la Sala Mos Salvador, que vino un montón de gente a verla y la gente se sorprendió, ¿no? En fin, que una vez creó a una figura muy parecida a Putin, que me mandaste una foto, ¿no? En los días de la inauguración, justo el día además de la invasión de Ucrania, que fue como un... En fin, nos acercamos a ella, yo creo que es imposible de conocer. Las señoritas de Aviñón es una obra que se puede conocer al dedillo, en un sentido ya epistemológico, abierto de la palabra de conocimiento, no solo conocer el cuadro y sabértelo de memoria, sino conocer la historia completa del cuadro. Esto es ciertamente imposible. Gracias, Pablo. Desde la perspectiva de filósofo me interesa especialmente, ¿no? El cómo ves, porque claro, has hecho 3 formulaciones como filósofo que a mí me parecen muy atrevidas y es, en concreto, ¿no? Que esta máquina piensa, tiene gusto y crea. Y claro, no sé si es demasiado atrevido, te pregunto como filósofo, el formular así, ¿no? Las capacidades de esta máquina. Porque al fin y al cabo, ¿no? Son unos datos que se le incorporan y en base a unos criterios pues va generando. Entonces, respecto a estos 3 verbos, desde la filosofía, ¿no? El crear, pensar y tener gusto, ¿no? O el tener un gusto. Pues bueno, quería preguntarte si... Sí, claro, son cosas que están muy, pues son muy controvertidas, ¿no? La cosa de si las inteligencias artificiales piensan, si son realmente unas inteligencias, es algo que depende mucho de lo que nosotros entendamos por pensar. Pensar no en un sentido de creación conceptual, obviamente no. Pensar en un sentido de, con una serie de datos, ir analizándolos y crear algo a partir de esos datos, para mí eso sí que tiene que ver con el pensar, ¿no? Es un tipo de pensamiento muy precario, que obviamente no tiene nada que ver con el pensamiento humano convencional,
pero sí, en fin, es un pensamiento que se puede acercar al pensamiento de algunos animales que sí que piensan, ¿no? No de los mamíferos ni de los perros y tal, pero sí de ciertos animales que, en fin, de algunos reptiles y tal, que sí que se puede decir que piensan. No que entienden, pero sí que piensan o por lo menos conocen su entorno. Y esta máquina conoce perfectamente los datos que tiene. Creo que si entendemos por pensar eso, el procesamiento a partir de unos datos, la creación de algo nuevo, creo que se puede decir que la máquina piensa. Tampoco me interesa defender que la máquina piense, ¿no? O sea, no soy una apologeta de la inteligencia artificial, tampoco soy un experto en inteligencia artificial, ¿no? Me dedico además a cosas completamente distintas. Pero, claro, esta obra yo creo que plantea todos esos problemas. El primero era pensar, el segundo era crear, ¿no? Claro, ¿qué entendemos por creación? La creación en un sentido también cuasi religioso, que es como se entendía la creación artística hasta Andy Warhol casi, pues no. Pero si entendemos por creación lo que se empieza a entender con ciertas prácticas del apropiacionismo, ¿no? De yo cojo esto y, en fin, por ponerlo en otro soporte, reproducirlo en otro soporte, estoy creando una cosa nueva porque es una cosa ciertamente un poco diferente a la anterior. Y además esto crea imágenes originales, ni siquiera es una copia, son imágenes originales a partir de otros datos, pero es que ¿quién no piensa a partir de otros datos, ¿no? ¿Qué artista no crea imágenes a partir de otras cosas que tenga en la cabeza, ¿no? En fin, en Ámsterdam hay una galería de un señor que se dedica a copiar cuadros de Picasso y venderlos más baratos, pero son exactamente reconocibles como cuadros de Picasso, ¿no? Pues es un poco lo mismo, pero las imágenes son radicalmente nuevas, se parecen pero son nuevas. Era pensar, ¿cuál era? Crear, ¿y cuál era el otro? Tener gusto, sí, eso es para mí lo más interesante de la máquina, porque el gusto es el concepto clásico de la estética, ¿no? El gusto es lo que se modula a partir del siglo XVIII, además, como una cosa burguesa, que es un criterio de distinción social, ¿no? Yo soy el que tengo gusto y vosotros, los plebeyos, son los que no tienen gusto, ¿no? Los críticos de arte del siglo XVIII parten de ahí y a partir de ahí se va creando la relación de jerárquica entre quién puede hablar del arte y quién no puede hablar del arte, que es lo que intenta romper justamente Joseph Beuys, ¿no? Pero claro, el gusto se puede entender como el gusto personal de uno, es decir, la mera selección de imágenes ya es un gusto. Si la mera selección de imágenes es un gusto y no hay criterios externos para saber lo que es el gusto y lo que no es el gusto, porque el gusto es una cosa tan amplia que es imposible de analizar científicamente, es decir, poniéndole un marco de esto es gusto, esto no es, como si fuera una cosa casi matemática. Si el gusto es la mera selección de imágenes y la mera recopilación de las imágenes u otras cosas, ¿no? Lo que une a todas esas imágenes sería el gusto, ¿no? Lo que une a todas las imágenes que hay aquí recogidas, como es una colección privada, es el gusto del coleccionista o los intereses del coleccionista. Yo creo que en ese sentido esta máquina sí que tiene gusto y además está programada en base a una de las mayores revoluciones en el ámbito del gusto del siglo XXI, que es el Tinder, que es la aplicación por excelencia del gusto. Claro, el gusto, o sea, el gusto sin ser valorativo, el concepto de gusto que yo estoy utilizando, ¿eh? Yo no veo el gusto ni como algo bueno ni como algo malo, simplemente como un concepto que, en fin, que me parece que explica cosas. Y el gusto, el Tinder discrimina entre me gusta o no me gusta, o no sé cómo se dice, yes o no sé lo que sea, pero es me gusta o no me gusta, es un poco el jueguito de las amapolas de me gusta o no me gusta.